19:08 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos con una pregunta que nos hizo llegar uno de los Patreons, que es muy interesante. Esta persona, leyendo uno de los medios más renombrados dentro del espacio conservador, es decir, American Conservative, luego de la resistenciaradio.com, se vio en aquel portal de Estados Unidos un término que le llamó la atención. Dijo, ¿qué es esto de la Deep Ecology? ¿Qué tanto se habla? Bueno, esta Deep Ecology es distinto al Deep State, porque no estamos hablando del estado profundo como aquella estructura de poder en la cual la participación democrática no llega a alterar, sino que estamos hablando de una filosofía, y es una de las filosofías más radicales que hay dentro de lo que es la cultura de la muerte. Así que hoy día vamos a explicar qué es esta ecología profunda. Esta ecología profunda es un amalgamiento de distintas series de pensamientos, pero que se ciernen sobre lo que es propiamente el destrato a la humanidad como sustancia. Sus principales intelectuales podemos mencionar en este momento a Peter Singer, De Waal, Guattari, Serres. En un momento podríamos llegar a considerar a Petra Kelly, Eric Pianka, Paul Ehrlich. Para ellos, lo que justifica su pensamiento es la reducción e incluso la eliminación de las vidas humanas a fin de alcanzar una subsistencia general en el planeta para todas las especies, de acuerdo a ciertos cánones naturalistas. Y entiéndase que no es lo mismo el naturalismo que el orden natural, como no es lo mismo el cientificismo que la ciencia. ¿Por qué? Porque en las ideologías hay siempre una reducción en el objeto. En ellos, en estos precursores de lo que es la ecología profunda, hay una exaltación de lo que es el salvajismo, una suerte de retorno al mito del buen salvaje esbozado en siglos atrás. Hay, por lo tanto, también un olvido de lo que es la naturaleza cultivada del hombre. Propio del ser humano es su cultura. En ese sentido, pensemos que la diferencia principal que hay entre una persona y cualquier bestia en el mundo es que el ser humano está dotado de dos facultades propias de su alma, la volitiva y la intelectual. Por eso el hombre puede razonar, allende que conoce, razona, abstraer, establecer una comunicación a partir de un lenguaje formal. Los animales pueden comunicarse y conocer en un determinado grado. El hombre tiene lenguaje, tiene cultura, y esto le permite elegir. El animal no elige porque no goza el libre albedrío. El término Deep Ecology aparece en una célebre conferencia pronunciada por el filósofo noruego Arne Naes en Bucarest en 1972, 2 años antes que se dice la primera conferencia de control demográfico, como se la suele denominar en el ambiente tribal de las redes sociales, sabiendo que la primera verdadera conferencia de control demográfico fue en 1927. Se suele decir que la gran conferencia de control demográfico es Bucarest 1974. Curiosamente, antes de 1974 en Bucarest, en esa misma ciudad, Arne Naes se presenta allí con este término tan innovador. ¿Y por qué lo propone este término? Porque era el contrapunto respecto a la Shallow Ecology. Obviamente que ha habido libros más significativos que han adentrado en este término, como el que se propone De Waal y Session en 1985. Lo importante de esta filosofía es la oposición que mantienen ante todo sistema civilizatorio occidental. Hay una oposición a todo el sistema, no solamente al religioso, con el monoteísmo del cristianismo, sino hasta las formas de producción agropecuarias, a las formas de progreso de la ciencia, a la forma de herencia cultural greco-romana, todo en pos de poner al hombre ya no en una relación de administración y superioridad sobre la creación, sino como la historia de un vertebrado más a la par del resto de las especies vivas, tomando en un punto lo que es el monismo filosófico de Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología, heredero del pensamiento darwinista, que consideraba que era necesario, para dar lugar a la evolución natural del hombre, cortar lazos con la religión
y de esa manera entender que el ser humano no guarda diferencia alguna con una jirafa, con un mono o con un pingüino. Volviendo al punto de la Deep Ecology, esta misma se dirige contra todo vestigio de humanismo. Se tiende a considerar que toda explicación humana que muestre una relación de jerarquía y superioridad sobre el animal y sobre la creación en sí es producto de un chauvinismo humano. Es considerar, en términos de Ernst Haeckel, por cierto, que el ser humano tiene una fatal arrogancia en considerarse que es imagen de Dios, que en realidad es un simple ser vivo más, igual que el resto, que no hay nada que lo haga especial. Se trata entonces de defender toda la diversidad de todas las especies, teniendo en cuenta no solo las variaciones genéticas, sino también las consideraciones regionales, el hábitat, las formas de vida, en las cuales el equilibrio se alcanzaría en este sentido cuando el ser humano volviese a la vida salvaje, si es que alguna vez la tuvo. Este es un punto importante. Si es que en algún momento el ser humano emergió de alguna ameba y tuvo un proceso adaptativo. De hecho, todos saben que la teoría darwinista no es teoría científica. Leyendo estrictamente el origen de las especies y el origen del hombre, no alcanza para definir que es una teoría científica. No da el tiempo para explicar el por qué no. Pero a tal efecto resulta esencial en este punto la defensa de esta vida salvaje. ¿Por qué marcamos este punto? Porque parece ser que se presenta la Deep Ecology como una respuesta a la mentalidad tecnocrática de ciertos abusos que pudiera haber realizado la sociedad occidental dentro del margen del capitalismo en décadas pasadas, siendo que las mismas libertades permiten luego encontrar una solución superadora a los males ocasionados y sin desconocer la responsabilidad. El punto está que como respuesta al tecno-optimismo se cae en un ecopesimismo, es decir, lejos de apuntar un camino gradual, prudente, de relación de administración del hombre sobre la creación, se considera que, dado que la persona tiende a buscar el progreso indefinido, una idea que se ha mal interpretado en San Agustín y que la toman luego los modernistas, apuntan a un regreso del estado natural, a un regreso a una forma de vida donde la Deep Ecology en el fondo lo que busca es un paganismo, una suerte de sociedad precristiana, una suerte de buen salvaje, olvidándose que incluso los germanos y los bárbaros, que parecían ser que eran los grandes salvadores de la naturaleza, de hecho arrasaban más a su paso que la civilización romana, olvidando estos procesos, por cierto. Hay también en el fondo un rechazo a todo lo que es la cultura moderna, a las raíces cristianas, a lo que es esta jerarquía sobre la naturaleza. Se quiere volver a un estado de armonía con una suerte de ser natural, llámese Gaia, Pachamama, Madre Naturaleza. Y detrás de estas propuestas e iniciativas hay ciertamente una afluencia de un pensamiento darwinista de adaptación y supervivencia del más apto. Lo pueden incluso buscar en los Enigmas del Universo de Ernst Haeckel, creador del concepto de la palabra ecología, creador de la palabra ecología como difusión científica al respecto. Él es el verdadero padre de la ecología, fines del siglo XIX. Allí está esta idea de que, si no hay un Dios trascendente, ¿dónde se determina lo bueno y lo malo? Y en la propia naturaleza. ¿Y qué va a enseñar a la naturaleza? Que habrá personas que son más aptas para sobrevivir que otras. Esto es lo que propone la Deep Ecology. Esto es lo que es en el fondo. Lo que propone es una segregación de acuerdo a las capacidades naturales. El hombre que hace tales cosas como alterar la naturaleza para su subsistencia, pensemos de repente que si yo pongo un lobo ártico en el Ártico, yo pongo un camello en el desierto, no va a alterar el ecosistema para sobrevivir. El hombre, para sobrevivir en la Antártida, para sobrevivir en el bosque, en la montaña, para sobrevivir en el desierto del Sahara, va a tener que adaptar el ecosistema. Y esto es lo que repudia la Deep Ecology, ese pensamiento más profundo del ecologismo. Es más, ellos son los que dicen con frecuencia que el hombre es un depredador y un destructor de la naturaleza. Y con esto finalizo. En todo ese planteamiento,
a mí lo que me sorprende de la Deep Ecology es la incoherencia. Porque la idea de equilibrio natural es algo que, por cierto, lo inventa el hombre a través del lenguaje. En la naturaleza, lo que hay es simplemente una sucesión de estadios. Es la lucha por la supervivencia, es la catástrofe, es la evolución, como le gusta decir a ellos. ¿Quién dice entonces que un estadio es mejor que otro? ¿Quién dice que es mejor volver al estado de naturaleza precristiano que permitir que la sociedad siga avanzando en aras del bien común? Justamente una idea humana que es la defendida por estos ecologistas. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.